Saludos, os doy la bienvenida. Bueno, pues hoy voy a hablar de un libro que estoy leyendo que se titula El espejo de las almas simples de Margarita Puret, una mística francesa del siglo XIII que fue ejecutada por la Inquisición en 1310. Bueno, pues voy a leeros algunos fragmentos de un artículo de María Gloria Ríos Guardiola sobre la figura de esta mística. Su libro, escrito en lengua vernácula, es decir, en el francés de la época, no en latín, como era común en los libros místicos, es considerado una de las mayores obras de la literatura medieval. Aunque fue condenado y quemado en público por la Inquisición, logró sobrevivir circulando de forma anónima y fue traducido además a otras lenguas. Margarita perseveró escribiendo y enseñando a pesar de la prohibición de esa institución, lo que le valió ser juzgada, condenada y ejecutada por herejía reincidente. En 1646, Marguerite Porete recupera su autoría y se inician estudios que pretenden iluminar la figura de esta beguina que desafía los valores patriarcales, así como la visión androcéntrica de la deidad y de la humanidad. Bueno, verdaderamente hablamos de un libro de mística, ¿no? No es un libro que nos incite a inmiscuirnos en cuestiones mundanas, ¿no? Pero bueno, los que sí lo están, pues evidentemente eh, lo interpretarán de la manera que a ellos les favorezca, ¿no? Para el sesgo en el cual militen. Su valiente postura ante las rígidas restricciones de género de la mayor parte de las tradiciones religiosas que excluyen a las mujeres de los papeles de liderazgo público y su importancia en la cultura medieval merecen ser conocidos y valorados. Bueno, realmente cuando a ella se la ejecuta está reinando Felipe el Hermoso, no confundir con el rey de España, Felipe el Hermoso, Felipe IV de Francia, el que acabó con los templarios, por ejemplo. Justamente estoy leyendo un libro que se llama Templarios, de José Manuel Morales, y puedo leeros algunos fragmentos para que veáis cómo era este sujeto, ¿no? Felipe IV el Hermoso era un rey vanidoso, astuto y depravado. Manejaba los hilos de la casa real con mano firme, sometiendo a todo aquel que pudiera ser sombra a su poder. Doblegó a los nobles más influyentes y convirtió al Papa Clemente en poco menos que una marioneta en sus manos. El Papa Clemente era el que regía cuando se ejecutó a esta mística y también cuando se ejecutaron a los templarios. Con los primeros rayos del sol del viernes 13 de octubre de 1307, las tropas de Felipe IV irrumpían simultáneamente en todos los castillos, conventos y encomiendas templarias del país. La casa del Temple de París fue ocupada por una tropa liderada por la mano derecha del rey, el canciller de Francia, Guillermo de Nogaret. Para su sorpresa, los caballeros de la Cruz arrojaron sus armas al suelo nada más verlos. Ni Molay, Jacques de Molay, ni sus hombres, Jacques de Molay era el maestre, creo que se le llama así, el último de los templarios, ni sus hombres opusieron la menor resistencia a ser capturados, a pesar de disponer de una amplia formación militar. Pese a tratarse de una fortaleza inexpugnable, curiosamente esa noche se había quedado la puerta abierta. Bueno, al menos esto se dice en este libro. Lo mismo había ocurrido en la mayoría de las encomiendas, recintos amurallados donde nunca hubieran entrado ni una mosca si ellos no hubieran querido. Dicen que en cuanto el gran maestre puso un pie en París, mandó quemar varios libros, decenas de documentos de la casa del Temple, y bueno, aquí nos van contando cuestiones propias de la Orden del Temple y de su desaparición. Como asegura Carlos Canales, escritor y componente del equipo de la Escóbula de la Brújula, los caballeros teutónicos se establecieron en los países bálticos, mientras que los hospitalarios
lo harían en la isla griega de Rodas. Sin embargo, los templarios nunca tuvieron un territorio particular donde concentrarse en momentos de crisis. Tras la primera cruzada, los pocos que quedaron a defender Tierra Santa nunca dejaron de ser unos extranjeros alejados de su casa. Jerusalén nunca fue su hogar. No se puede dejar de reconocer la tremenda inteligencia con la que Felipe el Hermoso trenzó su maquiavélico plan, que comenzó a urdir muchos años antes. A finales del siglo XIII, con el fin de recaudar dinero de donde fuera, decidió obligar a tributar por primera vez al clero francés. El entonces Papa Bonifacio preparó una bula de excomunión para el monarca, pero el día anterior a su promulgación, su palacio, el palacio de Bonifacio VIII, fue asaltado por una guardia real dirigida por Guillermo de Nogaret, sí, el mismo del capítulo anterior, del que hablábamos anteriormente. Cuentan que el sumo pontífice los esperaba serenamente sentado en su trono, cubierto de todas las vestimentas e insignias propias del papado. En otro episodio infame para la historia de Francia, Bonifacio fue encarcelado y azotado durante 3 días por los hombres de Felipe IV. O sea, ya podéis ver el poder que ejercía este sujeto, que tenía todo el control sobre el Papa. Hay que recordar que el Papa vivía en ese momento en Aviñón, había tenido que trasladarse allí por los problemas de guerra que existían en la península itálica y, y por unas décadas estuvo el papado allí. Luego hubo un problema de que otro se proclamó papa en Roma y hubo dos papas, luego tres papas. Así el siglo XIV más o menos tiene ese tipo de problemas, pero esa es otra cuestión. El caso es que el papa estaba en Aviñón, en la tierra de Frédéric Mistral, por ejemplo, que precisamente escribió un libro sobre el papa en esa su comarca. Para evitar que se repitiera una situación similar, en 1305 entregó grandes cantidades para que saliera elegido Clemente V como nuevo papa, para evitar que un papa se le opusiera como había pasado con Bonifacio. Es decir, es Felipe el Hermoso el que hace todo lo posible para que Clemente sea elegido como papa y así poderlo utilizar para sus pretensiones, aunque en algunas ocasiones aparentemente el Papa haga una pose en contra del rey, en realidad eso no es más que un postureo hueco, ¿no? Para engañar a la ciudadanía. Esa ciudadanía que se había indignado cuando secuestran y torturan al Papa, ¿no? Como no podía ser de otra manera. Sobre Jacques de Molay aplicaron la tortura de la crucifixión. Bueno, nos van contando las maneras en las que torturaron a estos últimos templarios para sacar una falsa confesión. Falsa supuestamente, porque lo más probable es que no fueran responsables de los delitos que se les atribuían. Pero bueno, volvamos con la mujer que nos ocupa y, y nos dice María Gloria Ríos Guardiola. Marguerite Porret es considerada una de las grandes místicas gracias a su obra que recoge sus pensamientos, sentimientos y experiencias místicas. Este tratado de 139 capítulos, escrito en clave alegórica, pretende mostrar de forma didáctica el viaje místico que en 7 etapas o grados, esto nos va a recordar también las 7 moradas de Teresa de Jesús en su camino interior. Ese camino interior que desemboca en el abrazo, como diría San Juan de la Cruz, con el amado que se da en esa 7ª morada, que se da allá en la montaña. Mi amado, las montañas, como recordaba María Zambrano. En la montaña está ese castillo. Ella hacía esta evocación
mencionando la obra de Kafka, El Castillo, que termina con que tiene un final abrupto, que, no, que es inconcluso verdaderamente, en el cual pues está a la expectativa de acceder a ese castillo que simboliza el poder mundano, el poder del César, pero ese símbolo tiene más profundamente la evocación del único poder desde la perspectiva mística, que es el poder de Dios, ese poder que recibe el alma en sí, en el cual se reconoce el alma al acceder a esa séptima morada, a ese abrazo con el amado, como diría Juan de la Cruz. Realiza el alma estas 7 etapas o grados hasta lograr su fusión con Dios, hasta alcanzar el país de la libertad. Fijaos cómo le llama la mística, el país de la libertad, como ella misma denomina. Su obra fue traducido al inglés, al latín, al italiano, se difundió en toda Europa de manera anónima, se leería seguramente en muchos conventos, muchos religiosos y religiosas lo leerían, puesto que es un gran libro, no es un libro hereje. Ese libro, la mística de este libro, pues es muy parecida a la de otros autores como los citados Juan de la Cruz o Teresa de Jesús, por ejemplo. Lo que hacen para condenarla es que le mandan a los jueces que van a determinar si es hereje o no, le mandan unos fragmentos sacados de contexto. Entonces, de esa manera ya están manipulando el veredicto que estos tipos van a dar sobre el libro. Y como os comentaba, pues en 1946 se reconoce la autoría de ella gracias a los trabajos de una investigadora italiana que no recuerdo el nombre. María Alessandra Soletti, no sé si es esta persona, subraya su excepcional cultura apoyándose en el estudio de Paul Verlaine. Si entonces los clérigos se distinguían como literati por su conocimiento del latín, esta autora podría considerarse dentro de esta categoría con pleno derecho, ya que el cronista Jean d'Outremont le atribuyó una traducción de la Biblia a la lengua vulgar. A su extraordinaria familiaridad con los textos sagrados se suma una rica formación laica visible en las páginas en las que es evidente el contacto con la cultura cortés de matriz caballeresca. No sabemos, sin embargo, esa alusión, ese uso de la cuestión amorosa entre la dama y el caballero, entre un hombre y una mujer, eso ya viene en la propia Biblia, en el Cantar de los Cantares, que es la verdadera inspiración de muchos místicos, evidentemente de muchos poemas de Juan de la Cruz, en la cual pues se habla del alma que es la amada y el Señor, Dios, que es el amado. Podríamos suponer que adquirió su formación eh, porque proveniese de un estrato social elevado. Mary Berthold la sitúa en lo alto de la pirámide feudal, dado que para la producción y difusión de manuscritos en vida de la autora eran precisos grandes medios económicos. Esta investigadora llega a aventurar que pudiera tratarse de una copista. Posiblemente ella misma copiaba sus obras y tal vez eso fue una de las causas de que no se perdiera esta obra que fue quemada repetidamente en su época. Sin embargo, afortunadamente la conservamos. Si bien la mayoría de estudios la relacionan con el movimiento de las beguinas eran pues unas mujeres que vivían como monjas pero sin hacer votos de ningún tipo. Eran mujeres que se dedicaban a la caridad, difundir eh, el mensaje evangélico, a cosas de ese tipo, beguinas, begardos, cuando eran hombres, y que da la impresión de que fueron absorbidos por las órdenes comunes, ¿no? de religiosos pasado el tiempo.
Escribió un primer libro sobre la naturaleza del amor refinado que fue condenado al fuego por del obispo de Cambrai. Con la amenaza de ser juzgada hereje y relapsa, se le prohibió continuar escribiendo o enseñando. Sin embargo, siguió haciendo circular su libro con la ayuda de algunos prelados y teólogos. Fue denunciada al inquisidor de Haute-Lorraine por haber reincidido con una nueva obra, la que nos ocupa, El espejo de las almas simples, y por ello fue detenida. Posteriormente compareció en 1307 ante el gran inquisidor general de Francia. En su proceso se hizo una doble consulta a universitarios parisinos y a una comisión de 21 teólogos, que se pronunció sobre una lista de 15 fragmentos que el inquisidor le presentó, como comentaba, 15 fragmentos sacados del contexto propio del conjunto de la obra. Con la distinción de la iglesia pequeña y la iglesia grande, de la que va a hablar la mística, la iglesia pequeña pues es un poco aquella a la cual tenemos que limitarnos cuando lo mundano todavía tiene ascendente sobre nosotros, cuando no estamos encaminados hacia a través de ese camino interior, hacia ese país de la libertad del cual nos habla la mística. Con la distinción de iglesia pequeña e iglesia grande, en su libro, situando a la segunda por encima de la primera y vinculando cada una a leyes diferentes, se granjeó a sus mayores adversarios, naturalmente los miembros de la jerarquía católica que leían ese texto, pues se reconocían a sí mismos en la iglesia pequeña y reconocían que hay una iglesia grande a la cual no pertenecen. Y evidentemente eso les indignaría sobremanera y se irritarían mucho con esta mujer. Por Margarita propone la coexistencia pacífica de ambos. Es importante, Margarita no está en combate con nadie, no está en modo, como digo yo, Rocky marciano. No está, todo tiene un sentido, todo tiene un porqué, todo tiene un propósito y cada cual pues está en su realidad. Por eso no nos invita, por eso eh, dice muchas cosas que para una mente un poco cerrada resultan incomprensibles o lo que es peor, las comprende de una manera equivocada. Por eso se nos insinúa que no tenemos que combatir el pecado porque lo que hay que hacer es una actitud pasiva de humildad que nos permita trascenderlo. Eso es a lo que nos incita, a lo que nos invita la mística en este texto. Ella se negó a prestar juramento y a arrepentirse en coherencia con su pensamiento y creencias, como ella expresa en el capítulo 100 de su libro. El que es lo que cree, que es en el cual nos dice Margarita, que el que es lo cree de verdad. Pero quien cree lo que él no es, no vive para lo que cree. Y éste no lo cree de verdad. Si no somos lo que creemos, es que no lo somos. Y es que no lo creemos. Pues la verdad del creer consiste en ser lo que se cree. Es decir, la fe absoluta en que Dios rige mi vida eh, tiene como consecuencia inevitable que yo viva conforme a esa convicción. Si no es así, pues es que yo verdaderamente no tengo tal fe. Creo que la tengo, pero no la tengo, puesto que no está dando un fruto en mi vida, no me está transformando de manera efectiva. En el capítulo 85 nos dice igualmente, esta alma, porque este libro está escrito de manera que se establece un diálogo entre el alma, entre el amor es una dama, porque en el francés, al menos en el francés antiguo, yo no parlo pas francés, eh, pero en el antiguo, según dicen quienes sí lo hablan, amor era femenino. Entonces tenemos al alma, que es una dama, al amor, que es una dama también, la razón es otra dama y entre ellas se establece un diálogo
a lo largo del libro. Amor dice lo siguiente: esta alma es libre, más libre, muy libre, encumbradamente libre, en su raíz, en su tronco, en todas sus ramas y en todos los frutos de sus ramas. Tiene llena por completo su medida de libertad. Cada costado tiene su jarra llena. Si no quiere, no responde a nadie que no sea de su linaje. Esto nos recuerda al código caballeresco, ¿no? En el cual, pues, el caballero no se confronta con la plebe. La plebe, pues, los pobres, pues, están en una situación de desamparo, y si se indignan con el caballero no se puede sentir aludido. El caballero solamente se confronta con otro caballero. Esto Cervantes nos lo recuerda en su parodia que hace en Don Quijote. Don Quijote efectivamente también se ajusta a este tipo de código caballeresco. Pues evidentemente la mística conoce este código. Si no quiere, no responde a nadie que no sea de su linaje, pues un gentilhombre no se dignaría a responder a un villano si le retara o requiriera batalla, como os comentaba. Y por ello, quien reta a un alma así no la encuentra. Quien reta a un alma así está liberada, no encuentra el desafío, no encuentra respuesta. Sus enemigos no tienen de ella respuesta alguna. Por eso no responde, no por soberbia, no por orgullo, no por indiferencia, sino porque verdaderamente no puede darse una respuesta. Tras un año y medio de cárcel, fue condenada a la hoguera y ejecutada en París el 1 de junio de 1310. Por primera vez se asistía en París a una condena al fuego de una mujer por herejía, con el consentimiento del rey Felipe el Hermoso. Este acontecimiento causó gran impresión a los cronistas de entonces. Su libro se compone de dos partes bien distintas y asimétricas. La primera está compuesta en forma dialógica, en forma de diálogos, de moda en la época a partir del román de la Rose, el román de la Rosa. Este diálogo de carácter teológico-filosófico se entabla entre personificaciones alegóricas y pretende describir el proceso interior que sigue la autora, que sigue el alma, y que es indisociable del de la escritura. En la segunda parte, que abarca los capítulos 123 a 139, ya no relata su experiencia y es mucho más breve. Adopta casi en su totalidad la forma de un monólogo que nos descubre un tratado mistagógico. Bueno, pues lo mejor que puedo hacer es compartir con vosotros alguna de las frases que nos dice Marguerite Pourret en esta su obra, El espejo de las almas simples. Mi corazón, mi corazón imaginaba, mi corazón imaginaba que iba a vivir siempre de amor por el deseo de mi buena voluntad. Ahora cambio ambas cosas, ahora en cambio, ambas cosas han acabado en mí y me han hecho salir de mi infancia. Y entonces apareció el país de la libertad. Mi corazón imaginaba que el deseo de mi buena voluntad es la realidad en la que iba a vivir siempre. Sin embargo, ha comprendido de que no es así. Y ambas cosas, la buena voluntad y el deseo, han terminado y me han hecho salir de mi infancia. Y entonces aparece el país de la libertad. Que amor y fe juntamente os hagan superar la razón. Que ellos son las damas de la casa. Ellos, amor y fe, son las damas de la casa. La razón misma testimonia de que no se avergüenza. La razón misma testimonia de que no se avergüenza de que amor y fe la hagan vivir. La razón
es tal razón cuando verdaderamente está al servicio del amor y de la fe. Entonces, por eso dice la mística que ellos la hacen vivir y de ellos nunca se libera, de ellos nunca. Por eso cuando no está sometido, cuando no está al servicio de ambos, entonces está perdido, está en ese modo especulativo en el cual busca un sucedáneo de la realidad vital de ese país de la libertad al cual se está negando. Busca un sucedáneo mundano a tal eh, realidad. Sobre ella tienen señorío, sobre ella tienen señorío, por lo cual debe humillarse. Humillad pues vuestras ciencias, humillad pues vuestras ciencias que están fundadas en la razón. Se nos adelanta muchos siglos, ¿verdad? Este es un mensaje para tantos racionalistas. Algo parecido nos va a decir Nietzsche muchos siglos después. Humillad vuestras ciencias que están fundadas en la razón y poner toda vuestra confianza en aquellos que son abrasados por el amor e iluminados por la fe. Abrasados por el amor e iluminados por la fe.